ciertos problemas con lo del ciclo de vida familiar, porque según no sabía si basarme en mí, pues sí me basé más en mí. Es que en mi caso yo vivo con mi papá y mi sobrina, pero pues obviamente no es como que directamente la hija biológica de mi papá, pero él la trata como si fuera así, pero a mí me trata como si yo fuera su mamá. No sé, es muy extraño el rollo. Ah, Entonces yo no sabía si manejarlo de acuerdo a la relación que yo tengo con mi papá, porque pues entonces ya sería de las fases finales, ¿no? De que yo ya casi estoy por terminar la carrera y todo eso, pero pues en parte mi sobrina va en la primaria y pues obviamente está no en la misma fase que yo y pues por eso no supe mucho qué poner o qué no. ok, aunque el caso pista seas tú, la familia la conforman los tres, viven bajo el mismo techo y cumplen funciones y hacen actividades propias de lo que entra en una denominación de familia. Entonces, sí tendría que estar en base a ella, pero eso se aclara. O sea, nosotros podemos hacer esas acotaciones en nuestro estudio de familia, ¿no? Considerando la edad y la etapa actual de la persona menor dentro de la familia, pues estamos en esta etapa, ¿de acuerdo? O está en esta etapa, porque obviamente, bueno, este es el de ustedes, pero para las familias de estudio, pues no se habla en primera persona, ¿no? Entonces, se dice en base a quién se hizo esa clasificación, ¿sí? Ah, pues muchas gracias. Ok. Sí, Jesús. Ah, no. ¿Quién seguía? Ya solo Jesús dejó la mano al. Sí, doctora, solo tengo una duda, es con respecto a, por ejemplo, en el caso de etapa actual en la OMS, yo lo puse que, bueno, en mi caso, pues, somos tres hermanos, pero una ya se fue y solo quedamos, no, pues, dos, ¿no? En ese caso, o sea, ¿verdad que, o sea, sería como que en la etapa en etapa 4, donde el primer hijo abandona el hogar Sí, y el último hijo abandonan, ¿no? Entre sí, ellos y ese, ¿no? correcto. Ah, y también en la etapa de Duval, a ver, aquí lo tengo. Sería la de dispersión, ¿no? Porque, pues, o sea, todavía estoy en esa etapa. Es correcto. Exacto. Esa es la etapa en la que primero hijo sale de la casa, la de dispersión, que es cuando salen, ajá, puede ser el primer hijo que lo hace, pero no necesariamente el primer hijo en nacer. A veces el que primero sale de la casa, pues es el que tiene menor edad, pero ya salió. Entonces correspondería dispersión quien fuera, pero si ya salió alguien del núcleo familiar. Ujú. Ok, doctora. Gracias. No, de nada. María Isabel y luego Alan. Maestra, si mi papá se va a trabajar 3 días, aún así contaríamos de integración integrada. Sí, o sea, cumple sus funciones, está presente, lo toman en cuenta en las decisiones y participa, ¿no? Me imagino. Sí, Ok, entonces es integrada, aunque no esté 3 días en absoluto. aunque no esté 3 días en absoluto, porque la toma de decisiones y las actividades propias de la familia lo contemplan. No es que no lo contemplen. Cuando es semi-integrada, por ejemplo, cuando no sabes si cuándo va a volver o cuando definitivamente, o sea, sigue siendo ahí la figura, no hay una separación definitiva, pero las funciones familiares básicas, los acuerdos, los límites y el determinar las actividades que se realizan en conjunto, no participa, ¿no? E incluso llega a ser a veces incómoda la participación de una persona que está en la periferia de la familia. Entonces, ahí es como semi-integrada. Pero si tu papá participa en la toma de decisiones, tienen un rol muy específico cada uno de los miembros de la familia, hay una dinámica familiar acorde a la situación laboral, etcétera. Entonces es integrada. Gracias. ¿Ok? ¿Quién más? Yo, doctora, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, ok. Yo igual tenía como que el mismo conflicto que mi compañero Juan. Yo, clasificaba en familia como en plataforma de lanzamiento. Sin embargo, o sea, mis dos hermanos
y pues mis papás vivimos bajo el mismo techo. La clasifiqué así debido a que pues mi hermano igual ya estaba buscando independizarse, ya tiene casa, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí sigue viviendo bajo el mismo techo y también consideré ponerla en familia con adolescentes, pero pues creo que no la consideré pertinente porque pues ya todos somos adultos y pues ya uno está en proceso ya de independización. Claro, correspondería más a la de plataforma de lanzamiento. O sea, está saliendo del núcleo familiar para sus propias actividades, ¿no? O formar su propia familia o vivir solo. O sea, eso no influye. Ah, ok, doctora, gracias. Ok, muy bien. Pregunta nada más. ¿Habían hecho algún ejercicio similar? Yo no, doctora. No, doctora. Creo que no, doctora. No. Bueno, muy bien. Al rato platicamos de eso. Juan, ¿alzaste la mano? Sí, doctora, yo tenía una duda parecida a la de mi compañera Regina, solo que en el caso de mi familia pues es extensa. También el ciclo vital como que no supe si integrar a todos, porque en sí pues son como 11, ¿no? O sea, de mi familia pues somos 5, sin embargo pues los otros son como 6 más. Entonces no sé si incluir a cada uno y clasificarlo dentro de cada ciclo vital o solo como mi familia nuclear que somos 5. Ok, lo puedes hacer así, Juan, en base o con base a la estructura, funciones y actividades de tu familia nuclear, corresponde a esta etapa del ciclo evolutivo. Sin embargo, si consideramos a todos los miembros de la familia que viven bajo el mismo techo, entonces correspondería a este ciclo evolutivo. ¿Sí me explico? No, como que no lo entendí. Ok, puede haber dos clasificaciones de ciclo evolutivo con base a quienes tomes en cuenta. Si tú dices, considerando solo mi familia nuclear, que somos 5, entonces el ciclo evolutivo corresponde ¿a qué? ¿A qué corresponde, Juan? Bueno, en el caso de la OMS, yo puse la de etapa final de la extensión. Ok, Y perfecto. en las otras, pues puse plataforma de colocación, que son las únicas dos que en sí caben, y pues las otras, como mis compañeros, no cabe, así que pues puse uno cualquiera. Si no cabe, no. Acuérdense que no es como que a fuerza. O sea, no puedo meter un cuadrado en el orificio de un triángulo. O sea, existe una diversidad de clasificaciones, pero no quiere decir que todas, ¿no?, correspondan a mi familia. Entonces, con base a esas 5 personas, corresponde a tal ciclo evolutivo. Y con base quizá considerando la familia extensa, que somos todos los que compartimos quizá un espacio, entonces correspondería a otro ciclo evolutivo, según entiendo, ¿no? Sí. Ok, entonces lo puedes poner así, o sea, considerando a tu familia nuclear y considerando a la familia extensa, y hacer el comparativo de los dos ciclos evolutivos, de las dos etapas del ciclo evolutivo. No sé si me expliqué bien. Sí, ya quedó claro. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos más o menos avanzando en el estudio de salud familiar. No me contesten, nada más veo yo las manitas. ¿Quiénes abarcaron hasta funciones? Porque Julie me habló de funciones. Muy bien. Julie, Saraí. Ok. Muy bien. Ok. 4 o 5 más o menos. Ok, son 4 o 5. Bueno, vamos a hablar hoy de funciones. Aquellos que no lo hayan integrado, bueno, pues lo van a integrar, y vamos a hablar de otra parte del estudio de salud familiar que resulta un tanto más compleja. Ay, no están... Perdón. Déjenme abrir la presentación. Que quizá no la puedan ustedes analizar tal cual. Pero bueno, lo compartimos aquí en la clase y les voy a explicar cómo van a ir cerrando el estudio de salud familiar que ustedes van a hacer de acuerdo al grado académico, ¿no? Que es un estudio de salud familiar de pregrado.
Entonces, para que todo concuerde. Listo, ya pueden ver mi presentación. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. ya se ve. Sí, doctora. Sí, ya se ve. Entonces, bueno, vamos a hablar retrocedo 2 minutos, no me tardo más en esta diapositiva, en el hecho de la clasificación, por ejemplo, de José Luis Huerta. José Luis Huerta me gusta mucho porque, aparte de dividirlos en etapa, los divide en fase también. Entonces, la fase constitutiva, que es la preliminar, que es la de noviazgo, y casi nadie toma en cuenta la fase de noviazgo. La fase de recién casados, en la etapa procreativa, que sería la segunda etapa, lo divide en dos, expansión y luego consolidación y apertura, que equivale al momento en el que tienen hijos en la fase de expansión, en los primeros años de vida de los hijos. Consolidación y apertura sería más o menos en el punto en el que ustedes están, en esa parte que ya están en un grado académico más elevado, ya no son dependientes de los padres, pero siguen viviendo allá. Entonces, correspondería a ello. Y la fase de dispersión, que se divide, la etapa de dispersión, que se divide en 3 fases: la de desprendimiento, independencia y disolución. Entonces, la de desprendimiento es cuando ya salen de la casa, se vuelven autosuficientes en todos los sentidos hablando, tienen o empiezan a formar sus propias familias o a vivir completamente en otro lugar. Y la parte de disolución, pues es obviamente ya no está el núcleo familiar, ya se queda solamente el matrimonio, o bien puede ser, si es una familia monoparental, pues solamente el papá, porque dicen, en el caso de muchos de ustedes, dicen, bueno, ya están en la etapa de reencuentro. Pero ¿qué sucede si solamente es monoparental la familia? No va a haber nunca un reencuentro, ¿no? Entonces, correspondería, de acuerdo a Huerta, en la etapa de dispersión, en la fase de disolución, ¿de acuerdo? Son muchos autores que nos hablan del ciclo evolutivo de la familia. No tienen que saberse de memoria todos, pero sí conocer, al menos tener el conocimiento que hay muchos autores y que hay diversas clasificaciones que me pueden ser de utilidad en algún momento. Ok, entonces, la estructura familiar, continuando con el estudio de la familia, la estructura familiar se compone de muchos elementos y de muchas cosas que tenemos que observar. Realmente nunca nos enseñan, o bueno, no a mí, claro, no soy tan joven, ¿no? Pero no a mí, durante muchas generaciones en las escuelas, y aún estando en la especialidad cualquiera que sea, que no sea medicina familiar, no nos enseñan o no tenemos la costumbre de observar que existen muchos elementos que componen a las familias. Esta estructura familiar, bueno, obviamente tiene que ver con la organización e interacción de cada miembro de la familia y lo que nosotros llamamos subsistemas. Los subsistemas, no sé si en algún momento lo estudiaron en alguna asignatura previa, pero lo componen aquellos subgrupos que tienen diferentes acciones dentro de la familia. El subsistema conyugal, que es el de esposos, estén o no estén casados, pues la pareja. El subsistema paterno-filial, que es aquel subgrupo de padre con hijos, y si tiene 3 hijos, pues es padre con hijo 1, padre con hijo 2 y padre con hijo 3, madre con hijo 1, madre con hijo 2, madre con hijo 3, ese es el subsistema paterno-filial. Y el subsistema fraterno o filial, que es el que se da entre hermanos. Si son solo 2, bueno, así se da en esa dirección, ¿no? De aquí para acá y de acá para acá. Hermano, hermana, hermano, hermano, hermana, hermano, hermano, etcétera. Las combinaciones que quieran hacer. Pero si son 3 y las diferencias de edades a lo mejor hacen que 2 hermanos estén más unidos que el tercero, etcétera, entonces también empieza a haber ahí acciones y comportamientos muy interesantes que estudiar en la familia. En cuanto a funciones, ya más o menos las hemos mencionado, y en cuanto a los roles, hay diferentes autores que también manejan los roles que viene en lo que es teoría general de grupos,
Y aquí no difiere tanto como en el ciclo evolutivo. Generalmente hay un líder, que es aquel que toma las decisiones por el grupo. Hay un portavoz, que es aquel que lleva la información. Hay un saboteador, que es aquel que va en contra de las decisiones del líder, pero no tiene una connotación negativa necesariamente. Ahorita doy ejemplos. Y hay un chivo emisario, que es aquel que es depositario de todas las acciones no positivas, es decir, negativas que recaen en la familia. Explico brevemente esta parte de roles. El rol del líder creo que no tiene confusión, ¿no? Es aquel que toma la decisión por el grupo en general, las decisiones en la mayoría. No necesariamente aquel que tiene poder económico. Ojo, a veces el que tiene más poder económico, digamos, es la parte masculina, pero quien toma las decisiones es la parte femenina. Entonces ahí el rol de lideresa sería la mujer. O a la inversa, ¿no? O a lo mejor el que tiene mayor poder adquisitivo, pues efectivamente es el que toma las decisiones, entonces pues sería el líder. Ahora, ¿qué pasa con el saboteador? El saboteador es aquel que va en contra de las decisiones del líder y trata de jalar a la familia hacia el lado opuesto. Pero, insisto, no es en una cuestión negativa. Quizá a lo mejor el líder dice o toma la decisión de quizá a lo mejor no tener mucha actividad social. No vamos a ir a esa fiesta, o no vamos a participar de esta actividad, o no vamos a ir con la familia de la tía, del tío, etcétera, ¿no? Y el saboteador, que no necesariamente es la pareja, puede ser un hijo o puede ser algún otro miembro de la familia, trata de revertir ese tipo de decisiones por el bien de las actividades familiares. A veces sí se toma el saboteador como esa parte negativa, ¿no? Como el diablito de un lado y el angelito del otro. Esta parte de identificar los roles no es sencilla. ¿Por qué? Porque pueden ir alternándose. No siempre el líder, desde que se funda la familia hasta que termina, va a ser la misma persona. O no siempre el saboteador va a ser el mismo. La parte del portavoz sucede igual. A veces el que es portavoz son los hijos o el abuelito que está viviendo en la casa o alguna persona externa, o el líder es el portavoz también, tiene la doble función, etcétera. Y los roles se van intercambiando, son dinámicos. Al igual que el del chivo emisario, es aquel de, pues es que por culpa de mi hijo que siempre se enferma, por eso nunca salimos de vacaciones, ¿no? O cuestiones de ese tipo, o no, porque tu papá siempre se enoja si no comemos frijol con puerco el lunes, entonces es ley. Sí, pero ya nadie quiere frijol con puerco, no importa, es que tu papá se enoja si no lo hacemos y por eso lo hacemos. Entonces, digo, son cosas así como que muy de la vida cotidiana. Hay otro tipo de decisiones específicamente en el área de la salud. Por ejemplo, nos enfrentamos a este tipo de identificación de roles cuando queremos utilizar insulina en el tratamiento de algún paciente. Muchas veces el acompañante dice, no, doctora, no le dé insulina porque mi papá dice que si le dan insulina a mi mamá, se va a quedar ciega. O sea, le echa como que la bolita al papá y el papá ni está ahí, ¿no? Y en realidad a veces la que no quiere es la hija, la acompañante. Se vuelven los hijos cuando son consultas de adulto mayor, los hijos se vuelven portavoz y líder, ¿no? Creen tener la facultad de tomar decisiones sobre el adulto mayor y expresar incluso lo que sienten. Es que a mi mamá le duele esto, es que mi mamá me dijo que siente tal molestia, es que mi mamá ya me dijo que esas pastillas no están muy grandes, no las puede tomar. Entonces, poco a poquito van anulando como la voz del adulto mayor. Digo, es un ejemplo, pero sucede, ¿no? Entonces, en esta parte de roles, no podemos mantenernos estáticos. Si hacemos el estudio de salud familiar, lo identificamos en este momento, pero para aquel que está analizando constantemente a esa familia,
por ejemplo, en el caso de ustedes que conocen más de su familia, pues puede resultar confuso, ¿no? Porque es que a veces mi papá toma las decisiones, a veces mi mamá, pero a veces mi hermano mayor también. Entonces se reparten y se van rotando el rol de líder. ¿Es posible? Sí. No sé si en algún momento hayan leído o estudiado algo sobre teoría general de sistemas, pero eso funciona incluso en los grupos laborales, en los grupos religiosos, en los grupos deportivos, etc. Y teniendo en cuenta que la familia es un grupo, pues entonces también aplica esta parte de roles para la familia. ¿Alguna duda con la cuestión de los roles? Sí, doctora. ¿Esta parte de saboteador siempre existe? No siempre, no siempre, pero digamos que es la contraparte del líder. Ajá. No siempre, si lo analizamos ancestralmente o desde la parte prehispánica, prehistórica, etcétera, siempre hay alguien que cuestiona las decisiones del líder, aunque finalmente se realicen estas acciones. Pero hay alguien que quizá, ¿no?, estructure otras opciones dentro de su cognición y diga, bueno, ¿por qué nos tenemos que ir por allá o por qué tenemos que quedarnos a vivir en esa cueva si a lo mejor podemos irnos a vivir a otra? No lo sé. Entonces, sí, del comportamiento humano es muy dado a tener dentro de un grupo alguien que cuestione esas decisiones del líder, aunque no necesariamente se lleven a cabo lo que dice el saboteador, ¿verdad? Generalmente se hace lo que dice el líder, pero por cuestiones antropológicas, pues sí se puede identificar que el saboteador es un rol o un personaje que en grupos existe. A veces no se puede identificar tan fácilmente, pero la gran mayoría sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahorita que usted estaba haciendo la descripción, pues es como mi familia, ¿no? Nosotros somos 3 hermanos que vivimos en una casa, pero no o sea, me puse a pensar si existía o tratar, ¿no?, de identificar esta parte de saboteador. Sin embargo, no lo encontré como tal. O sea, más que nada, pues como yo soy mayor, pues yo, pues digamos, tengo la jerarquía, ¿no? Pero no les gusta a veces que les diga, o sea, no es que están yo mandando, ¿no? Pero a veces, pues, tenemos nuestros roles, digamos, pues, establecidos, ¿no? Entonces, cuando uno no los cumple y perjudica a los demás, pues, sí le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, está pasando esto. Y más que llevarme la contraria, simplemente creo que no le gusta, ¿no? Como a nadie creo que le gusta que le digan las cosas, ¿no? Pero Sí, no en sí como ya, tal cual. claro, o sea, puede expresar un no estoy de acuerdo, o sea, pero lo hago, ¿no? O no me parece la manera en la que tenemos que hacer las cosas, pero bueno, las hago. Es como cuando uno tiene en la familia a alguien en la etapa de adolescente, ¿no? O sea, es decir, bueno, es que tienes que bañarte todos los días, por higiene, por salud. Y en cuanto llegues de la escuela o en cuanto llegues de la calle, báñate. Y dice el adolescente, es que no me parece. O sea, si yo me quiero bañar a las 12 de la noche, total, tú dijiste que me bañe, pero no tiene que ser en la hora exacta en la que tú dices. O sea, como que rebate esta indicación del líder, aunque finalmente se realice la acción. Digo, se va a bañar a la hora que quiera, no a la hora que se le indicó, pero la realiza, ¿no? Finalmente es algo que se lleva a cabo o es una acción realizada. Pero no significa que el saboteador sea algo hacia lo negativo, ¿no? O sea, por eso te digo, es como quien desafía las reglas, vaya. ¿Sí? Ok, ¿dudas? Sí, gracias. Ok, ¿dudas con los roles? Doctora, Sí, ¿el portavoz puede ser líder también? ¿O sí. solo tiene que haber un líder? No. El portavoz puede ser líder y hay algo que se llama como líder itinerante. Es decir, a veces les decía, es la mamá, a veces es el papá, a veces es el hijo. Ajá. Pueden irse, es muy dinámico. Depende de la circunstancia y el tipo de toma de decisiones que se vaya a realizar. Y claro que el portavoz puede ser el líder. Puede haber una sola persona, puede tener dos roles, por ejemplo, ser portavoz y líder.
o puedo ser saboteador y portavoz, ¿no? O alguna otra combinación. Obviamente no puedo ser líder y saboteador, es decir, no, porque sí son excluyentes, pero hay otros roles que no son excluyentes y puede hacerlo, llevarlos a cabo o desempeñarlos la misma persona. Como les decía, ser itinerantes, el que de repente alguien sea portavoz y líder, de repente ya entró otra persona y no entró de nueva familia, sino que dentro de la misma familia hay otra persona que lleva la función de portavoz y así. Eso es dinámico. La parte de la familia o lo que estudiamos en la estructura familiar, la característica principal es que es dinámico. Jamás es como empieza, finaliza. Eso no sucede así. En lo largo de la historia van cambiando muchas las cosas. ¿Contesté a la pregunta? Sí, doctora, una cosita más. Entonces, esta parte del líder itinerante, o sea, puede haber un líder, así completamente líder, pero que a veces no participa en la toma de decisiones. Por ejemplo, no sé, deciden ir a una reunión familiar, ¿no? Y pues él no, bueno, la persona del líder no dice nada, entonces la otra parte dice, ah, pues sí, vamos. Entonces esta parte sería también como líder itinerante, porque a veces, o sea, no toma decisiones, entonces pues la otra parte se hace cargo. Claro, sí, claro. Y sucede muy a menudo, quizá en algunas cosas muy específicas. Quizá en la parte económica exista un líder que toma la decisión en esto vamos a ahorrar, esto vamos a gastar, esto vamos a administrar para la parte médica, para los estudios, etcétera. Pero quizá a lo mejor en otras cosas del grupo familiar no tome ninguna decisión. A lo mejor a alguien respecto a las actividades sociales o bien la convivencia con las familias externas, pues digan, no, yo ni siquiera quiero tomar opinión de eso, entonces alguien más lo decide. Entonces es un líder para ciertas actividades y para otras no. Y así de diferentes circunstancias. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, gracias. Ok, bueno. ¿Algo más? No. Bueno, continuando con esta parte de estructura familiar, pues se tienen que establecer, determinar e identificar bien las actividades que realiza cada persona para poder establecer jerarquías, límites, centralidad o territorio. Esto puede ser demasiado. En esta parte no se estresen porque no voy a pedirles que esté muy puntual respecto a ello, pero sí quiero que al menos se lleven la idea o el concepto. La jerarquía obviamente sí tiene que ver con esta impresión dentro de los subsistemas, llamémosle inferiores, es decir, dentro de los hijos o quizá dentro de la parte de menor categoría, por llamarlo de alguna manera, porque por eso se dividen las jerarquías. Recordemos que se refiere a una división por categorías y forzosamente va a ser una cuestión de orden, ¿no? Hay el superior, el de mayor rango, el de rango medio y el de rango inferior. Eso es una jerarquía. Y dentro de las familias, pues así se identifica, ¿no? ¿Quién tiene mayor jerarquía dentro de la familia? Los hijos saben que quizá ellos no, ¿no? Eso es obvio. Y no necesariamente es el que tenga mayor poder económico. En las familias muy tradicionales, a lo mejor ni siquiera toma la decisión, pero quien tiene mayor jerarquía es el abuelo o la abuela, porque tradicionalmente, el más antiguo de la familia es el que tiene mayor jerarquía y se va bajando la jerarquía, ¿no? A las siguientes generaciones. En este punto, bueno, necesitamos identificar quién tiene la jerarquía dentro del grupo familiar. Y nosotros aquí simplemente identificamos que es jerarquía
masculina, jerarquía femenina o jerarquía o mayor jerarquía por parte del padre o mayor jerarquía por parte de la madre. No hacemos otros rangos, solamente identificamos quién es el jerarca, ¿de acuerdo? Y como les digo, puede ser que en las familias extensas el abuelo o la abuela no sean quienes aportan mayor cuestión económica, quizá no sean los que participan más en actividades de la casa y muy probablemente tampoco sean los líderes, pero jerárquicamente es quien tiene mayor importancia en esta estructura familiar. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en las familias nucleares? Lo único que tendríamos que tener los elementos para identificar si es una jerarquía patriarcal, hacia la figura masculina, o si es una jerarquía hacia la figura femenina. Y eso tiene mucho que ver con las familias de origen. Por eso el genograma nos puede ir ayudando, ¿no? En este tipo de observación o análisis. ¿Alguna duda con la jerarquía? ¿No? Muy bien. De ahí nos vamos a la parte de límites. Los límites, como ya lo habíamos mencionado, se dividen en rígidos, flexibles y difusos. Los rígidos son aquellos en los que no se permite, pero por nada del mundo, cambiar esa regla, esa norma o esa forma de actuar en la familia y con el exterior de la familia. Los límites difusos pues son todo lo opuesto que los rígidos. No hay un respeto por la parte del subsistema conyugal, paterno-filial ni filial. Cada quien hace lo que quiere, porque quiere, y incluso, por ejemplo, es cuando vemos y observamos a los niños muy pequeños y los papás haciendo lo que los niños pequeños dicen, ¿no? No existe un límite en cuanto a establecer la autoridad. Y los límites flexibles, que son aquellos en los que si bien existe una indicación o cierta norma o regla dentro de la familia, pudiera de repente negociarse y eventualmente cambiar esa regla o esa norma. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de identificar? Como en todo, los extremos nos llevan a un caos familiar y a una organización de la familia en la que a lo mejor los roles no puedan ser tan dinámicos, y la jerarquía sea extremadamente marcada y autoritaria. Eso hablando dentro de los límites rígidos. Y sí nos lleva a cierta condición, digamos, patológica y ciertos factores en el área de la salud en los que pudieran afectar. Por ejemplo, la parte de ansiedad, estrés, incluso cuadros que están relacionados más con la salud mental. Muchos estudios demuestran que tiene que ver con una estructura demasiado rígida de origen familiar. Y en la parte de los límites, del otro extremo, que son los límites difusos, cuando desde el nacimiento y desde que uno es pequeño no hay una estructura familiar, entonces incluso se pudiera confundir con unos aspectos neurológicos. Hay muy marcado, tengo el ejemplo de una niña que la mamá la llevó a la consulta porque decía que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y es verdad, o sea, entraba la niña y le estaba diciendo de cosas a la mamá, interrumpía a la mamá y le quitaba el teléfono y la mamá explicándome lo que tenía la niña. Es que ya ve, doctora, lo que hace, ya ve, doctora, lo que hace. Pero en ningún momento la mamá le puso un límite. Entonces, obviamente no la mandé a neurología, se hizo la interconsulta con psicología y se le aplicaron los cuestionarios correspondientes para ver cómo se comportaba en otras áreas, ¿no? Porque se hace un interrogatorio, pues no nada más dentro de la familia, sino en la escuela, si hace un deporte o alguna actividad artística, etcétera. A todos se les hace el mismo cuestionario. Y entonces resultó que, pues, con la única persona que no respetaba y no se conducía de forma esperada o siguiendo las reglas, pues era con el núcleo familiar, no persona, ¿no? Sino con el núcleo familiar.
porque dentro de la familia los límites eran completamente flexibles. Era una niña que a los 7 años no tenía un horario fijo para dormir. Si decía no quiero comer eso, pues no lo comía y se le hacía algo que sí deseara comer, etcétera, ¿no? O quiero una galleta, y quiero una galleta, y quiero una galleta, y con tal de que no estuviera hostigando, anda, pues bueno, vamos a darle la galleta. En este sentido, bueno, los extremos, lo que son los límites rígidos y los límites difusos, pues sí nos pueden llegar a producir sintomatología, o cierto comportamiento que requiera a lo mejor más demanda de atención en la salud. Los límites flexibles, bueno, pues es como un intermedio y en el que se van intercambiando estas ideas, ¿no? Y se puede llegar a una negociación. ¿Tienen dudas o preguntas respecto a esto? ¿Sí o no? ¿No? Ok, bueno, vamos a detener un poquito el compartir esta presentación. ¿Seguro no tienen duda? Bueno, entonces vamos a ver el análisis de la doctora Gaby. ¿Ven el PDF? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a observar la parte de las funciones familiares básicas que ya lo hicieron, ¿no? No han hecho lo de las funciones, ¿verdad? En eso nos quedamos. Ok, la parte de las funciones básicas es se cumple, no se cumple, la socialización, cuidado, afecto y reproducción y el estatus. La socialización, en el ejemplo ya muy conocido de David y Simona, pues nos menciona que se cumple al mantener y al promover en David Alejandro el desarrollo social, acudir a reuniones familiares, actividades de la iglesia, etcétera, y también en la escuela. Entonces es una función que se cumple. El cuidado igual se cumple, ¿no? Además que Simona tiene una atención médica continua y que David Alejandro pues acude, ¿no? Por esta parte de la salud y cada uno de ellos pues cuida del otro. El afecto se cumple al mantener Simona una relación estrecha en el subsistema paterno-filial con demostraciones y palabras de amor. La reproducción de pareja pues no se cumple porque Simona no utilizó un método de planificación y pues aparte actualmente no tiene una pareja sexual. Y en la parte de la educación en la sexualidad pues se cumple o se cumplió en su momento porque Simona, bueno, es quien da esta parte y transmite educación sexual a David Alejandro. El estatus, pues, Simona ha visto por la transmisión de valores y aspiraciones académicas y un nivel socioeconómico bueno hacia David Alejandro, y aparte, durante la historia, pudimos nosotros identificar que, pues, sí hay esta como plataforma de superación de Simona a David. Y yendo a la parte que estábamos viendo, la identificación de roles. Hay roles grupales, que son los que yo les mencioné, del chivo, portavoz, saboteador y líder, y hay otra clasificación de roles que también nos pueden manejar en los libros. Estos, bueno, tradicionales no hay mayor complicación porque es la denominación que nosotros tenemos en la familia. Es hijo, es abuelo, es papá, es mamá, es sobrino, es nieto, etcétera, es esposo, es esposa y así, ¿no? Entonces ahí pues no hay mayor complicación. Los idiosincráticos es como aquel adjetivo calificativo que se adjudica la persona, ¿no? Es que yo soy la mamá estricta, la estricta, ¿no? Es que él es el papá permisivo, el permisivo, o es que él es el enfermo, él es el alcohólico, o ella es la alcohólica, o ella es la inquieta, ¿no? Refiriéndonos a los hijos o las hijas. Ella es la mala estudiante. El mal estudiante es como un adjetivo calificativo que se le adjudica a esa persona. Eso no es de teoría general de grupos, es simplemente pues la identificación como al adjetivo que se le da, para redundando. Y los grupales que vimos, así es como se va identificando el rol de cada persona dentro del núcleo familiar.
Y después vemos las crisis, que eso no lo voy a ver en este momento. La jerarquización de crisis. Y lo que les mencionaba de los límites. Este es el genograma sociodinámico, en donde nosotros podemos observar el tipo de relación que hay. Hay relación estrecha, cuando son 2 líneas, 3 líneas. Hay una relación conflictiva, cuando es una línea quebradiza. Y hay una relación distante, cuando es una línea punteada, ¿de acuerdo? Y debe ser bidireccional. Denme 2 minutos, por favor. 2 minutos.
Ay, disculpen, es que era mi jefe. Bueno, entonces estamos viendo la presentación del sociodinámico, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, haciendo el análisis respecto a, es que quiero llegar hacia los límites. Creo que no lo pusieron acá en este estudio, precisamente de lo que acabamos de ver en las diapositivas. Ok, déjenme abrir el otro estudio de salud familiar, en el que vimos de Rafael y Angélica, ¿sí se acuerdan? Sí, doctora. Ok, bueno. Ese sí debe de tener lo de los límites bien establecido. Aquí está. Ok. ¿Sí ven el PDF? Sí, doctora. Ok, muy bien. Vamos a ver, la parte de roles, como les mencioné, pues el tradicional, el idiosincrático y el grupal se vuelve a repetir, ¿no? Las características de lo que les había comentado. Rafael es el esposo, Angélica la esposa, él es el colaborador y ella colaboradora. El idiosincrático, pues él es el enfermo y quejumbroso y ella es la cuidadora acompañante. Y el rol grupal, pues él es el líder y ella es la portavoz. Acá está la parte de lo de las jerarquías. Dice, Rafael es el jefe de familia, quien en su mayoría toma las decisiones, compartiendo en ocasiones el rol con Angélica, en cuanto a decisiones como salidas vacacionales o visitas a sus hijas. Estando ya cubiertas sus necesidades básicas, la decisión de gastos o actividades recreativas o culturales son tomadas por cada uno de ellos, con menor interés por parte de Rafael debido al diagnóstico de hipertensión. La jerarquía recae en Rafael, así como el liderazgo. Angélica funge como esposa colaboradora y en el ámbito de la salud como acompañante, permaneciendo siempre atenta a las necesidades de Rafael. Por su parte, Rafael funge como esposo, compañero y colaborador, ya que si bien la relación de pareja no es del todo completa, siempre se acompañan y hay apoyo mutuo en las actividades dentro y fuera del hogar. Permítanme 2 minutos más porque tocan a la puerta de mi casa y estoy solita. Denme 1 minuto. Listo. Disculpen tanta interrupción. Voy a terminar una partecita y lo vamos a continuar la próxima clase porque ahorita no hay quien esté aquí apoyando mi clase y necesito checar unas cosas con una persona. Bueno, nada más hablando respecto a los límites, que es parte del tema que vimos ahorita. Los límites con el suprasistema, es decir, fuera de la familia,
se han tornado rígidos, ya que no se permiten de forma tan frecuente entradas o salidas del núcleo familiar hacia las opiniones o convivencia con otros núcleos, compañeros de trabajo o amistades. En cuanto al subsistema conyugal, son flexibles respecto a tomas de decisiones que competen al buen funcionamiento de la casa o actividades con sus hijas. Respecto a las actividades sociales o en parejas, son rígidos. En la etapa de crianza, los límites con luz siempre fueron flexibles e incluso permeables. Sin embargo, ahora que cada una vive fuera de la familia de origen, los límites son claros y flexibles. Permeables o difusos es sinónimo. Bueno, para finalizar un poquito y cerrar, antes de que me salga, la parte del estudio de la estructura y la dinámica familiar tiene que ver no solamente con los miembros y la actividad que cada uno muy específicamente realiza, sino también esta interacción que hay entre ellos, cómo se comunican las cosas y qué tanto se respetan o no las reglas dentro de la casa o cómo se establecen estas reglas y estas normas. El ejercicio para la próxima clase sería que ustedes pudieran identificar, y si no lo tienen, pues obviamente ver si se cumplen o no las funciones familiares básicas, identificar los roles conforme lo que vimos. Igual cuando yo tengo un documento se los comparto, pueden ahí también ir checando lo de los roles o en los libros que en algún momento les compartí. Y la parte de los límites, establecer esas tres cosas serían para el viernes y subirlas así como el día de hoy. Bueno, no sería para el siguiente lunes. El próximo viernes hay algo hay una actividad que quiero invitarles, pero necesito que haya un compromiso de que ustedes van a ingresar en lugar de la clase, porque es la sesión, hay una sesión del Colegio de Medicina Familiar y el título es La utilidad en la consulta externa del estudio de salud familiar. Entonces, eso es todo o mucho de lo que hemos estado viendo en estas clases, ¿no? ¿Qué tanto me sirve o en qué momento debo estudiar a la familia? A todas las familias las estudio, sí o no, etcétera. Entonces, bueno, la sesión es el viernes a las 9 de la noche y me gustaría que fuera en lugar de la clase, porque es de total utilidad para ustedes. Yo soy la moderadora. Dentro del colegio estoy yo en el comité de actividades científicas y académicas. La doctora Mónica, que es ponente, ella fue alumna mía de la residencia, pero tiene un potencial y ha desarrollado la parte de humanidades de una forma impresionante y actualmente es profesora del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS, que es el CECIAC. De tal manera que, bueno, sí tendría yo que ver y asegurar que todos asistan a esa sesión para que tomara el lugar de la clase del viernes. No sé qué opinen, les escucho rápidamente. Maestra, ¿podría repetir la hora? Es que como que se cortó mi internet y no entendí bien la hora. Es este viernes 26 a las 9 de la noche. No sé, necesito que me lo digan. Les compartiría yo, obviamente, es por Zoom, la liga de acceso, el ID, la contraseña, y que pudieran ustedes participar de esta actividad. Tiene tiempo de duración más o menos de lo de la clase, entre hora y media quizá, más o menos, exageradamente. Una hora, generalmente dura una hora, ¿no? Pero bueno, pues para dar este rango de tiempo. Entonces díganme si no. Pues yo no tengo problema, doctora. Ok, bueno, vamos a... Sí, Alan. Hay un comentario mismo que mi compañero, yo igual no tengo problema. Nada más que pues la liga con tiempo y ya. Sí, claro, no, de hecho la liga ya está. Sería cuestión nada más que,
por favor, los demás, Julie, si por medio de ti me pudieras confirmar, pero sí necesito compromiso de que ingresen, porque pues si no vamos a ver la clase, entonces tienen que entrar a esa actividad porque es en lugar de la clase, ¿no? Si no, pues no hay problema, nos vemos al horario de la clase habitual y Doctora, ¿y todos podemos ingresar? Porque la vez pasada, el evento anterior que mandó, Ajá. o sea, al final sí se podía ver porque mandó otra liga, pero en la primera que nos mandó para inscribirnos, yo me inscribí y no me permitía porque no ponía en qué unidad trabajaba, algo así, o sea, yo no sabía qué poner, pues, entonces puse ninguna y me decía que no era válido, pues, entonces no sé si hay algún problema ahorita parecido. El registro era mediante un Google Form, entonces como eran opciones así muy cerradas, por eso no te aparecía como válido, pero en este caso no, de hecho no hay un preregistro, ¿no? O sea, no tienen como que registrarse antes, simplemente ingresan en el horario indicado y con el ID y la contraseña, no hay un registro previo. ¿Sí? Ok, doctora, Ok, doctora, gracias. Lo voy a igual verificar con el resto de mis compañeros para que pues todos se comprometan, si pueden todos. Sí. De verdad es una gran oportunidad. La doctora es una gran ponente y está todo en relación a la asignatura, ¿no? Y ver esta parte de la aplicación de lo que estamos viendo del estudio de salud familiar en la consulta. Yo creo que les va a servir mucho y van a entender quizá a lo mejor un poquito más el por qué vemos todo esto y por qué es importante, ¿no? Estar analizando estas cuestiones dentro de la familia, independientemente de la especialidad que vayan a desempeñar, o incluso como médicos generales, que también es muy válido, pues igual les es de gran utilidad. Entonces, me dices, Julie, y voy a ser un poquito más específica con lo de la tarea, igual se las mando por escrito. Si nos vemos el viernes, entonces me la tendrían que